Vamos a ver un ejemplo práctico de cálculo de las curvas características de una ecuación cuasilineal de orden 1. Recordemos que las ecuaciones cuasilineales de primer orden eran ecuaciones de este estilo, es decir, lineales en la parcial con respecto a x y en la parcial con respecto a y. Asociadas a este tipo de ecuaciones teníamos las curvas características de sus soluciones, es decir, que para una solución de la ecuación teníamos familias de curvas dadas por este sistema en el que los coeficientes a, b y c son precisamente los coeficientes de la ecuación cuasilineal. En el caso concreto en el que a y b no dependan de la variable u, teníamos un sistema más sencillo en el plano xy que definía otro tipo de curvas que eran lo que llamábamos proyecciones características de la ecuación. Estas curvas dependen obviamente de la ecuación, pero no dependen de las soluciones concretas. Son curvas en el plano xy. Vamos a nuestro primer ejemplo, que es la ecuación de Burgers, que es una ecuación cuasilineal, pero que no es lineal. Aquí tenemos la forma general de las ecuaciones cuasilineales de orden 1 y vamos a identificar los coeficientes a, b y c simplemente comparando con nuestra ecuación de Burgers. El coeficiente a es el que multiplica a la parcial con respecto a x, por lo tanto es el coeficiente menos u. El coeficiente b es el que multiplica a la parcial, en este caso con respecto a t, que es la unidad. Y finalmente el coeficiente c es el término independiente, que vemos que en este caso es 0, o sea que es un caso más sencillo. Planteamos el sistema característico. La altura es la variable u. Por lo tanto, x' es a, t' es b, z' es c, que en nuestro caso concreto pues tendremos x' es menos z, porque la altura viene dado por la función u, el coeficiente b es la unidad, y el coeficiente c es 0. Esto lo podemos expresar sin hacer referencia a ninguna parametrización, en forma diferencial, y tendremos entonces esta manera de expresarlo. Aquí tenemos una expresión un poquito rara, pero la vamos a eliminar resolviendo directamente esta ecuación. Esta ecuación, que nos dice que z' es 0, lo único que nos está diciendo es que z es una constante, que vamos a llamar de manera bastante natural z0. Podemos sustituir este valor, ya que tenemos resuelta esta ecuación, en la primera ecuación, y tenemos entonces que x' igual a menos z es realmente una constante, menos z0. Pasamos a resolver entonces las ecuaciones que nos quedan. Esta ecuación que tenemos aquí, pasando el z0 al otro lado, toma esta forma en la expresión diferencial y es una ecuación evidentemente separable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es integrar ambos lados del igual. La constante de integración la podemos llamar como queramos, me vais a permitir que la llame x0. Podemos llamarla de cualquier manera. La integral de diferencial de x pues es obviamente x. Aquí hemos sacado la constante z0 fuera de la integral. Fijaros en que si z no hubiera sido constante, esto no lo podríamos poder realizar, pero en este caso, como es sencillo, lo podemos hacer. La integral de diferencial de t obviamente es t, con lo cual ya tenemos integrada la otra ecuación. Resumiendo entonces, vemos que las curvas características son curvas en el plano z igual a constante, es decir, son horizontales, y la x tiene una relación lineal con la t. Por lo tanto, es lo que normalmente llamamos una recta. Por lo tanto, son rectas horizontales. Vamos a echarle un vistazo a las curvas características de la ecuación de Burgers, que veíamos que eran rectas horizontales porque estaban en planos de altura z constante. Vemos que la altura z0 aparece en la expresión de la pendiente de x en función de t, por lo tanto, a medida que aumente la altura, aumentará esta pendiente. Y esto lo vamos a ver en este vídeo. Vemos que a medida que aumenta la altura, va aumentando la pendiente de esta recta, si lo vemos desde arriba, es decir, lo que se vería en el plano xt, vemos lo que estábamos diciendo. A medida que aumenta la altura, aumenta la pendiente de estas rectas. Vamos con otro ejemplo, la ecuación del transporte. Esta ecuación
como hemos visto, es una ecuación lineal y vamos a calcular primeramente sus proyecciones características y luego calcularemos sus características. Igual que antes, para obtener los coeficientes de la ecuación cuasilineal, vamos a comparar con la expresión de las ecuaciones de primer orden cuasilineales. Vemos que el coeficiente a, que es el que multiplica a la parcial con respecto a x, es menos k. El coeficiente b, que es el que multiplica a la parcial, en este caso t, es la unidad. Y por último, el coeficiente c es 0. Las ecuaciones de las proyecciones son estas de aquí, y lo único que tenemos que hacer es sustituir las funciones a y b por su valor, que en este caso a es menos k y b es 1. Entonces, el sistema de las proyecciones es bastante sencillo, es un sistema constante que podemos resolver fácilmente. Pasamos, si queréis, la k al otro miembro, tenemos una ecuación separable, la integramos, la constante la podemos llamar x0, la constante de integración, la integral diferencial de x es x y la integral diferencial de t es t. Por lo tanto, ya hemos resuelto la ecuación de las proyecciones y vemos que se trata de rectas paralelas x igual a x0, que nos da la abscisa en el origen, más k, que va a ser la pendiente, por t. Por lo tanto, vemos que son todas ellas rectas paralelas, todas ellas con la misma pendiente k. Podemos calcular también las curvas características, aunque ya tenemos calculadas las proyecciones para esta misma ecuación. Ya tenemos los coeficientes identificados, los sustituimos, las dos primeras ecuaciones ya las tenemos resueltas y solamente nos quedaría resolver la tercera. La tercera simplemente nos dice que la altura z es constante. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es que las curvas características son rectas horizontales y todas ellas son paralelas porque todas ellas tienen la misma pendiente al expresar x en función de t. Si queremos ver el vídeo, vemos que, sea cual sea la altura, la pendiente de estas rectas no cambia. Es decir, es un caso distinto al del Burgers, en el cual la pendiente de las rectas variaba con la altura. Os dejo como ejercicio obtener las curvas y proyecciones características de esta ecuación, que esta ecuación es lineal y también, por tanto, cuasilineal.